Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más te doy gracias porque permites que esta noche nos podamos reunir con tus hijos una vez más para estudiar tu palabra. Te suplico, Señor, la presencia del Santo Espíritu para entender tu palabra, que nuestros corazones sean movidos, que tu Espíritu Santo esté produciendo el deseo de escuchar tu palabra, de sentir, y que prepare el corazón para que tu palabra pueda ser sembrada como una semilla, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Bien, el mensaje para el día de hoy está en el libro de Marcos, el capítulo 1, el versículo 21. Entraron en Cafarnaúm y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Hubo un día en que Jesús combinó el escenario de la sinagoga y la vivencia diaria con sus discípulos. Ese día fue un día de reposo, un día en donde es muy cuestionado. Ese día de Jesús es muy cuestionado por los sacerdotes. Los sacerdotes tenían tradiciones. Dice la historia rabínica, la historia judía, que para guardar el sábado y las leyes los 10 mandamientos y algunas otras leyes, los mandatos de Dios, se había elaborado algo de 613 leyes. Mejor dicho, 613 leyes que en vez de hacer que esas leyes sean de beneficio para el ser humano, muchas de las veces eran unas leyes antojadizas, unas leyes que favorecían a ciertas personas. A veces cuando aparece una ley que beneficia a cierto grupo y cierto grupo no beneficia, hay cierto problema ahí. Se dice que para controlar la conducta humana se han elaborado algo más de 35.000 millones de leyes en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo eso es posible? Entonces, si nos vamos al texto que acabamos de leer, entendemos que para Jesús la discusión no era la ley, no era y otras cosas. Jesús vivía la vida, digamos, para enseñar. Él enseñaba bien, enseñaba en los bosques, enseñaba a las orillas de los lagos, enseñaba en las plazas, al templo, a las sinagogas. Y entonces llegó un día sábado, él fue tan pronto como llegó, dice, se fue a la sinagoga. Pero también caminó. Lo que no está claro en la Biblia es que en qué momento de ese día sábado, si fue en la mañana, fue al mediodía,
o fue en la tarde en que sus discípulos arrancaron las espigas de trigo, los granos. Obviamente eso no era prohibido por Deuteronomios, por la ley. El Deuteronomios incluso decía, si quieres comer y tienes hambre, coge para comer, pero más no lleves. Entonces, el dilema era por la tradición que tenían los fariseos. Los fariseos decían que no se podía comer con las manos sucias, porque a veces cuando caminas agarras cosas impuras. De repente ahí se sentó una persona que estaba con flujo, con lepra, y eso se hizo impuro, y otra cosa más. Más estaba destinado a las impurezas y algunas enfermedades, obviamente. Y le dijeron, ¿por qué tú, siendo obviamente maestro, permites que tus discípulos coman con las manos sucias? ¿Por qué no se lavan? E incluso, para hacer más aguda la discusión, le dicen, ¿es lícito sanar en sábado? Mire, ahí se desprenden las tradiciones, que muchas de las veces cuando vamos a una iglesia, cuando estamos sirviendo a Dios, a veces hay tradiciones que se guardan, que el himno se debe cantar así, que el himno este otro, que ese cordón se debe jalar así, que esa cosa se debe hacer esto, y que esto así, que esta es la tradición, que esta es la forma de hacer. Y claro que no puede haber nada de malo, no es pecado hacer eso. Pero lo cierto es que a veces estamos tan concentrados en eso y que no nos damos cuenta y no echamos de ver en los principios. Porque una tradición no puede violar un principio. Una regla no puede estar por encima de un principio. Que ahí tenemos que entender que hay principios que no se pueden negociar, que hay principios que son principios, que hay leyes que son leyes, que hay mandamientos que son mandamientos. Jesús no estuvo en contra nunca de que se guardara el sábado, como algunos dicen, que también tendrán sus razones para decirlo, tendrán sus textos por ahí decir. Porque dan a entender que si Jesús no dijo, ustedes deben guardar el día sábado, o los discípulos dijeron, tenemos que guardar el sábado, interpretan que el silencio respecto al sábado en el Nuevo Testamento le resta validez al mandamiento, al cuarto mandamiento de Éxodo 28. Lo cierto es que Jesús sí guardó el sábado, sí asistió a la iglesia el sábado. Lo cierto es que Jesús sí estuvo ahí y dijo, incluso Jesús en ningún momento dijo no guarden el sábado, sino cuando una vez le dijeron eso, Jesús siempre trató de responder de forma sabia, contundente y sabia. Jesús dijo, ¿quién de ustedes teniendo una ovejita y se cae en día sábado no se van y lo recogen y lo levantan? Y entonces yo, ¿por qué no puedo sanar a una persona en día sábado? Ahora, quizás los que ahora guardan el sábado
han sido mal entendidos, mal interpretados, no se dieron a explicar bien, no comunican bien el mensaje. Porque la mayoría de gente cree que los que guardan el sábado no pueden comprar una pastilla en sábado, por ejemplo. Que los que guardan el sábado no pueden no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Son tres principios básicos. Eso tenemos que saberlo. Lo demás pueden ser reglas, pero son tres principios básicos. Es que el sábado es santo. ¿Por qué? Porque Dios lo santificó. Al ser un día santo, santo es separado, que en el principio viene del hebreo, si no me equivoco, es kadosh, que significa que tenía un sentido de separado para un fin especial. Ok, partiendo de ese punto de vista, separado para un fin especial. Al ser el sábado, es un día separado por Dios para un fin especial. Quiere decir que no se puede pasar ese día haciendo cualquier cosa. Tercer principio, Dios lo bendijo. Es un día bendito. Mejor dicho, todos los que guarden ese día sábado serían beneficiados. Es un día de bendición. Dios lo bendijo y lo santificó. Son principios básicos. En primer lugar, Dios no se cansó para descansar en día sábado. Sino él siguió sanando, Él siguió construyendo, siguió haciendo, siguió creando, Él sigue dando vida. Él no puede descansar. Ahora, cuando la Biblia dice descansó, es que cesó de la obra que había hecho. Ese día fue el que cuando la obra de la tierra lo culminó. Y de ahí solamente se dedica a mantener lo que ella había creado. Ese día dice que Dios lo declaró santo, lo bendijo, lo santificó. Y eso no puede pasar. O sea, el principio de la bendición no puede estar por encima de las reglas que los hombres pueden poner. Ah, no, mira, es que tienes que llegar a tal hora. Ah, no, mira, es que tienes que salir a tal hora. Mira que esto es así, esto debe hacerse así, que allá, que no debes de caminar hasta tal distancia, que no debes comprar tal cosa, que no debes hacer eso. Y ahí tenemos que entender que hay un equilibrio entre esos dos principios. El sábado es un día santo, pero también es un día de bendición. Ese día debemos de ser conscientes que es un día especial, pero que no es un día de esclavitud tampoco, porque a veces el sábado es un día de esclavitud, que no puedes hacer aquello, que no puedes hacer el otro, que no puedes caminar tantos pasos, que no puedes comer tal comida, que no puedes hacer eso, que comer tal comida, que no puedes hacer eso, que... Pero el sábado es un día de bendición. Dios lo aprobó, Jesús lo aprobó, al sanar en día sábado, al dar de comer en día sábado, al caminar en día sábado con los discípulos para enseñar lecciones, para poder ir a una iglesia. Entonces, no podemos romper esos principios. Pero al final de cuentas yo no he venido tanto a promover un día de reposo, porque eso está más claro, y en que lo quieras obedecer o no, ya no es problema mío. Yo he venido a presentarte a Jesús
Jesús que es Señor del sábado. Y Él puede hacer lo que se le plazca en día sábado. Y ahí tú podrías decir, si Jesús es el Señor del sábado, entonces Él tranquilamente podría cambiarlo del sábado al domingo y ahora se puede guardar el domingo. Pero eso es lo que tú crees. Es lo que tú crees. Pues yo te digo, a ver, demuéstrame. Pero pero no tienes garantías. Nada te garantiza que así fue. Que fue cambiado el sábado por el domingo. No. ¿Y por qué justamente el domingo? ¿Por qué no un martes o un miércoles? ¿Por qué no un viernes? ¿Por qué no un jueves? ¿Por qué justamente tendría que ser cambiado por el domingo? ¿No te crees que es tanta coincidencia? ¿Por qué tendría que haber tanta coincidencia en eso? ¿Por qué justamente el domingo? El silencio del sábado en el Nuevo Testamento, por mi punto de vista mío, yo lo entiendo, que es porque ya no había para debatir. Es como un caso en el juez que ya está cerrado y el fallo es inapelable. Si hay una orden, simplemente tiene que cumplirse. Jesús vino a explicar, a dar mejor explicación, a dar más enseñanza respecto a los mandamientos. Por ejemplo, Jesús en el Antiguo Testamento dice que tú podías, dice que no se puede cometer adulterio. Y los sacerdotes se cuidaban mucho en eso, en no cometer adulterio, los israelitas, que no se debe cometer adulterio. Pero Jesús dijo que incluso en el corazón, al mirar a una mujer y codiciarla, y estás cometiendo adulterio. Y Jesús enumeró muchas cosas y explicó, dijo, mira, si tú esto y esto es más complicado todavía, esto es así. Y Jesús cuando viene y dice, mire, el sábado no es un día como ustedes creen, un día de esclavitud. Es un día bendito. Es un día santo, separado para un fin especial, pero es un día de bendición. Es un día donde se debe hacer el bien. No es un día de esclavitud. Es un día de liberación. Es un día de libertad. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que no guardan el sábado todavía, que hoy han entendido que el sábado no es cuestión de ideas humanas, porque no hay un texto explícito que diga que guardes otro día que no sea el sábado, porque no hay un texto explícito que diga que el sábado no se debe guardar. Y que si alguien empezó a guardar el domingo es porque creyó que el sábado fue cambiado al domingo, pero no tiene pruebas contundentes de que así sea. Es lo que el ser humano creyó que así es. Pero ahora si yo guardo el sábado, no es porque alguien me dijo que bueno, tengo que guardar el sábado, sino que está escrito en la Biblia y que se debe guardar. Y dicho sea de paso, cuando Dios santificó y lo bendijo el sábado, cuando estableció los dos principios para guardar el día sábado, no habían judíos, no habían israelitas, no habían babilónicos, Grecia, no había griegos.
había solamente humanos, carne humana, personas humanas, que de esos humanos saldrían más, de esos humanos serían todos. Entonces el día sábado es para todos. Ese día es para todo, para los babilonios, los egipcios, los israelitas, los judíos y todos los demás. Ahora, del que quiere obedecerlo y no lo quiere obedecer, son asuntos personales. Y Dios no te puede obligar a hacerlo. Algunos dicen, pero el sábado no salva. Es cierto, es Jesús que salva. He venido a predicarte a ese Jesús que salva, a ese Jesús que te puede dar la esperanza para tu matrimonio destruido, para tu hogar destruido, para tu vida destruida, para todo lo que tienes de repente. He venido a hablarte de ese Jesús que te puede amar, te puede sonreír, tienes una familia estable, vives tu vida feliz. He venido a presentarte a ese Jesús. Nadie se ha dicho. Y si alguien dijo que tiene que guardar el sábado para salvarse, estaba equivocado. No sabía lo que estaba diciendo. Pero entonces, ¿por qué guardar el día sábado? Si no me salva. Sabes, ese pensamiento puede venir de un pensamiento egoísta. Es que si no es para la salvación, ¿para qué ya? ¿Para qué guardarlo? Entonces solamente estás interesado en tu salvación. No estás interesado en conocer a Dios y en obedecerle. Es por eso que tenemos que saber leer la Biblia con sinceridad de corazón, con humildad, pidiendo sabiduría a Dios, pidiendo sabiduría al Espíritu Santo, que nuestro corazón sea sensible. Yo no he venido a convencerte que guardes el día sábado, ni tampoco he venido a convencerte que aceptes a Jesús el Señor del sábado. He venido a presentarte humildemente a Jesús, que un día llegó a mí, que me encontró en un momento difícil y que me ha hecho muchos bienes, que me ha dado muchas alegrías, que me ha solucionado muchos problemas, que encontré la paz al corazón, que encontré la vida, que en algún momento difícil de mi vida, donde muchos podrían irse de repente a beber en las cantinas, donde habrán querido suicidarse, habrán estado deprimidos, ahí ese Jesús, Señor del sábado, ese Jesús que es amigo mío, al cual te presento, me dio la esperanza, me dio la alegría, me dio la valentía de decir, ¿qué importa de la muerte? Porque Jesús dijo, y siento que cada día me dice, el que en mí está, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso que no, ese Jesús vengo a hablarte. Si tú estás aferrado a esa mano de Jesús, a esa mano de Dios, no tienes miedo ni a la muerte. Y no tienes miedo al quiebre del país, a la coyuntura política, no tienes miedo de nada. ¿Por qué? Porque estás aferrado de la mano de Jesús. Porque tú crees que tu gran problema es la coyuntura política, el compromiso, la cultura. Tú crees que es la crisis económica, es el Estado, el gobierno y toda esa cosa. Pero tu verdadero problema no es eso. El verdadero problema que destruye hogares, que destruye familias, que destruye relaciones, que destruye jóvenes y señoritas es el miedo. El miedo de ser engañado, el miedo de no ser respetado, el miedo de no ser aceptado, el miedo de ser rechazado, el miedo en todo, el temor.
yo quiero hacer una oración por ustedes que han venido aquí adelante, aceptando ese desafío. Y tú que estás allá escuchando detrás de la pantalla del dispositivo, yo te digo a ti que tú puedes aceptar a Jesús también. Que no importa quién eres. Que este puede parecer un vacilón, que te puede parecer cualquier cosa, que sí, pero Jesús te puede dar grandes cosas. Y no solamente dar, te puede quitar el temor de ser rechazado, el temor de todo. Jesús te puede dar todas esas cosas. Yo quiero hacer una oración. Si tú aceptas esa decisión, si tú dices, Señor, yo quiero orar también, no sé qué gesto hagas, no sé cómo digas al Señor, yo quiero, simplemente acepta a Jesús en tu corazón. Dile lo que siente tu corazón, lo que siente tu vida. Padre nuestro que estás en los cielos, te presento a tus hijos aquí presentes. Te suplico, Señor, que hagas realidad tus promesas en ellos. Que puedas darle un hoja en blanco para que escriban de nuevo su historia en esta vida y en la venidera. Que tus hijos puedan tener la valentía de ser obedientes a ti. Que su obediencia no esté sujeta quizás o condicionada a las circunstancias de la vida, sino que tú puedas influenciar en ellos el verdadero sentido de la fidelidad y de la obediencia. Señor, que de aquí en adelante sea una nueva vida y una nueva experiencia. Aquí hay tus hijos que están viniendo por primera vez, están aceptando el desafío de guardar tu santo sábado, que no es para salvarse, sino es para los que ya están salvos, sino es para aquellos que ya se salvaron, para ellos que fueron redimidos por ti, quieren entrar en ese reposo, que muchos no entraron en el pasado, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.